Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Comenzamos otro programa más, otro espacio de sobrellevando la pandemia. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante en el sector turístico. ¿Ya? Vamos a tener un muy importante en el sector turístico con respecto a lo que tiene que ver con la parte tributaria. Para esto nosotros el día de hoy tenemos como invitada a una de las fundadoras de Fiscalegis, quienes son es una de las especialistas en el tema, y con ella vamos a estar tratando este tema que es muy importante para el área. Esperamos a que se conecte y también agradecemos a todas las personas que están entrando a este en vivo. Ok, vamos a esperar a que se conecte. Y bueno, esperando que estén bien. Este segmento justamente se ha ido brindando por el asunto de la pandemia. Entonces queremos ver varios puntos de vista, y entre esos, bueno, el que tenemos en este momento, que es el tema tributario. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ok, vamos a comenzar, y aquí vemos que ya está conectado. Ok. Esta noche vamos a tener a la abogada Ruby Lucero, quien es una de las socias fundadoras con quien vamos a conversar acerca de este tema. Ruby, un Hola. gusto. ¿Qué tal? Un gusto que nos haya brindado un tiempo para poder conversar acerca de este tema importante. Nos hemos tocado algunos temas en la parte de turismo, pero esta parte del tributaria a veces la dejamos a un lado. Entonces yo creo que es muy necesario saber cuál es la tendencia que hay en esto, ¿sí? Entonces, Ruby, te voy a preguntar lo siguiente. Para entrar en contexto, ¿por qué es importante y cómo interviene la parte tributaria en el turismo en el Ecuador? Ok, bueno, antes de nada quería saludarlos a todos. Gracias por la oportunidad que nos ha dado. Bueno, yo soy, como usted bien lo mencionó, es socia y miembro de la firma legal Fiscalegis, que es una firma especializada en asesoría y litigios tributarios. Estoy en representación de la firma y ha sido fundada por dos socias también, la abogada Odil Rendón y Andrea Cajas, y la abogada Andrea Cajas. Ellas son mis socias y bueno, por cuestiones de restricción de movilización y como Fiscalegis es una sola cuenta, pues yo he tenido la batuta, por decirlo de esa forma, el día de hoy. Y bueno, ya entrando en el tema, eh, bueno, ¿por qué es importante? Creo que esa pregunta creo que compete no solo al sector turístico, sino a todos. Ya, es importante la tributación porque es una obligación, ¿ya? Ujú. Es una obligación que nos compete a todos los que ejercemos una actividad económica y que nos ayuda en forma de crecer como comunidad. Hace ya bastantes años atrás, el Estado ecuatoriano se ha preocupado por fomentar la cultura tributaria. Y si bien es cierto, estamos en pañales, es decir, todavía falta muchísimo por recorrer, muchísimo por fomentar, muchísimo por educar. Justamente esa es una de las misiones que inclusive tiene nuestra firma jurídica. Tal vez romper ese esquema de que la tributación es mala, sino más bien que comenzar a enseñar de que la tributación es necesaria para todos, en todos los campos, y que con un debido orden se puede llegar a tener los beneficios que la ley da. Porque la gente, de manera general, cree que la tributación solamente crea obligaciones, que de cierta forma así empezó. Los impuestos son obligaciones, e incluso su mismo nombre lo dice, impuestos, o sea, es algo que te imponen, que te obliga, que de alguna manera es una obligación de hacer o de cumplir.
Entonces, pero también está la otra parte de la que no se habla, de la que no se dice mucho o de la que no se conoce, que es justamente la parte de los beneficios, de los incentivos, de las exoneraciones, de las facilidades. Entonces, esa parte, para llegar a esa parte, lógicamente hay que cruzar la primera, que es estar todo en orden, que tener todas tus obligaciones al día, tener un debido orden en el tema contable y a través del conocimiento, pues como dicen por ahí, el conocimiento es poder. Y justamente si tú conoces cuáles son tus obligaciones, también vas a poder conocer tus derechos. Entonces, ya entrando todo lo que acabo de decir en el sector turístico, me pareció súper interesante traer a la mesa el día de hoy justamente la cantidad de incentivos que tiene actualmente el sector turístico. Porque creo que con el tema de la pandemia, que lamentablemente estamos atravesando todos y que de alguna u otra forma nos ha afectado a todos, eh, es importante que todos conozcan que estos incentivos, estas exoneraciones, estas rebajas que no son nada nuevas, realmente esto está a partir, me pareció muy interesante que a partir del 2018 se implementaron una serie de incentivos al sector turístico, se puedan aprovechar. Justamente, más aún si tenemos una circunstancia de tanta fuerza como es la pandemia. Claro, eso es importante, lo que está mencionando, porque es verdad, o sea, eso es lo que nos enseñan, de que los impuestos son obligaciones, solamente obligaciones, pero no hay la otra parte que tiene que ver con la parte de Exactamente. los incentivos, de que a nivel de Así empresa es. también es muy bueno porque dice mucho de ella. Así es. Sí, Ujú. y justamente con una debida organización creo que podemos llegar todos a generar o obtener estos beneficios. Entonces, por ejemplo, como le mencionaba, hay incentivos muy interesantes en el sector turístico a partir de la ley de fomento de productivo que fue en el año 2018 que salió esta ley se estableció un incentivo tributario que es para nuevos emprendimientos turísticos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta norma? La norma dice que para nuevos emprendimientos turísticos, ellos van a poder estar exonerados 20 años de impuesto a la renta. Eso es una ventaja fantástica, o sea, frente a otros sectores que simplemente no las hay, no las tienen. Esta ventaja es sumamente importante y creo que sí se debe virar a los ojos hacia ese sector. Porque con toda la problemática económica que tenemos de la caída del petróleo, de todo el tema de la emergencia sanitaria, todo este tema, creo que ya hay que virar los ojos hacia otros sectores que lamentablemente en nuestro país, que es un país hermoso, yo amo Ecuador con todo mi corazón, creo que gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en otros lugares similares al clima, a la playa, a la sierra, o sea, pero siempre concluyo, nada como mi Ecuador. Entonces, tenemos todas estas ventajas de, de tener un ambiente natural, algo tan bonito que podemos explotar en un buen sentido, hablando en un buen sentido, porque también creo en el turismo con responsabilidad, que Ujú. justamente es la bandera de Somos EC. Entonces, creería yo que sí hay ventajas se pueden dar a conocer, que se pueden socializar más para que la gente tenga conocimiento. Entonces, imagínense, Claro. son 20 años de exoneración de impuesto a la renta para estos emprendimientos turísticos, de turismo asociativo, que es en el caso de varias personas que se hayan asociado para poder brindar todo este tema de paquetes turísticos, alojamientos, todo el tema de armar como el paquete turístico. Y también el turismo comunitario, que es darle la oportunidad a las personas de una comunidad local que quieran aprovechar un aspecto muy natural
y poder también ejercer o promocionar este tema del turismo. Entonces, Claro. es súper interesante e inclusive para las personas que ya tenían empresas antes de esta ley, se pueden también aprovechar de este incentivo con una nueva inversión hasta cierto límite de puntos porcentuales. Creo que el límite era hasta 10 puntos porcentuales, o sea, hasta el 10% de rebaja, pero es igual una ventaja que tal vez no todos conocen, que no se ha socializado lo suficiente, del cual no se habla mucho, porque todo el mundo dice, ay no, tributario es pagar. Sí, es pagar, en cierta forma sí, pero también hay incentivos que deberían ser aprovechados. Como lo dice, es muy interesante, porque justamente el área del turismo ha sido uno de los sectores más afectados luego de en esta pandemia, porque todavía no la pasamos. Así es. Justamente hoy en la mañana estaba viendo los portales españoles y están ya queriendo salir adelante y todo eso, pero, o sea, la parte de el turismo, como estaba ya, tenía su dinámica anteriormente, se va a recuperar desde aquí a un año, 2 años. Entonces, es muy importante que, como lo dice, que hay un incentivo para las empresas que tienen que ver con el turismo, que están empezando y algunas que ya estaban en desarrollo también se pueden acoger. Eso es muy importante. Y justamente entrando en la parte de la parte tributaria, ¿cuáles son los aspectos que se han estado ya desarrollando en este tiempo de pandemia con respecto a la tributación en la parte turística? Ya. A ver, de manera así como actual, ahorita lo que, o sea, lo que ahorita está establecido, porque hay una expectativa todavía de la ley de apoyo humanitario, que bueno, eso lo explico más adelante, pero empezando por orden, lo que ya está implementado, que ya es oficial, son varias medidas tributarias que van hacia facilidades de pago, para las personas que tengan que declarar IVA, impuesto al valor agregado, de los meses que ha durado toda esta emergencia, que es marzo, abril, mayo. Marzo, abril, mayo. Ajá. Todo este tema, pues en el impuesto a la renta también, que para personas naturales y para personas jurídicas, o sea, para sociedades o empresas, se declaraba en el mes de marzo y en el mes de abril. Para estas también hay facilidades de pago. ¿Y qué dice este decreto? Porque fue un decreto del presidente, decía que las personas podrán diferir, es decir, dividir su impuesto hasta 6 meses, dando un 20% al inicio, un 20% del siguiente mes y así hasta el 10% y completar hasta el 100% del impuesto durante los 6 meses siguientes. Entonces es bastante interesante que hayan dado estas facilidades de pago para quienes hayan tenido que pagar un impuesto en ese tiempo. También estas facilidades de pago fueron de primera incluidas como uno de los sectores turísticos para alojamiento y comida, es decir, no solamente, digamos, a veces la gente cree que turismo, no sé, pues son hoteles y agencias de viaje, pero no, el turismo implica muchísimo más, usted Claro. es más experto que yo en ese sentido, entonces, eh, eh, para las personas que están en alojamiento y comidas, pues esto aplicaría sin problema. Y al principio solamente se mencionó que era para microempresas, después ya se incluyó a las pequeñas y medianas empresas, que son las famosas pymes. Entonces, todas estas empresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas y las personas naturales también, que ejerzan esta actividad económica van a poder pueden acceder a estas facilidades de pago. Y pues así también se habla, todavía digo, ¿por qué digo que se habla? Porque todavía hay una ley de apoyo humanitario que está en espera que el presidente
la apruebe, que se dice en términos legales se dice se la sancione, o la vete, que en este caso es que simplemente la niegue, o sea que no la acepte como tal. Entonces, en ese caso todavía no es oficial todo lo que se dice de la ley de apoyo humanitario. Como usted habrá escuchado, pues primero se querían crear unas contribuciones, luego que era sobre $500 en bajos sueldos, luego ya se fue cambiando a 500, Claro. de 500 a 700, luego ya lo subieron a 2000 y por último lo eliminaron. Pero eso aún no es oficial. El texto final sí eliminó esta contribución. Hay una serie de reformas más, bueno, que no es del ámbito del cual ahorita nos estamos refiriendo, pero una situación muy interesante que se incluyó en este texto final eh, es que los gastos personales, es decir, nosotros para las personas que pagan el impuesto a la renta, o sea, que generan impuesto a la renta, porque no todos pagamos impuesto a la renta, pero para los que pagan impuesto a la renta, tienen la opción, las personas naturales tienen la opción de deducirse gastos personales, que son los de salud, vivienda, educación, vestimenta y alimentación. Hasta ahí. Estos son 5 gastos personales. Pero esta ley pretende establecer para el año 2020 y 2021, que se declaran el próximo año y el siguiente, pretende que aumentar un rubro más, que son gastos de turismo interno. Es decir, Ah, todos los gastos que yo tenga respecto del turismo que yo haga dentro del Ecuador pueden ser también un gasto deducible de impuesto a la renta incluido. para incluirlo en un porcentaje igual a los demás, porque siempre hay un límite, ¿no? Pero es interesante porque si bien es cierto, por ejemplo, digamos, qué sé yo, ok, la comida que es alimentación siempre fue un gasto personal. Me van a decir, ay, para las personas ninguna novedad. Sí, es verdad, pero ese gasto de alimentación tenía un límite. Entonces, al aumentarme un rubro adicional con un mismo límite, entonces voy a tener un poco más para poder deducirme gastos de alimentación si provienen de, lógicamente, de una actividad turística que yo realicé durante el año 2020 y 2021, que me parece interesante y bastante beneficioso para la ciudadanía. Claro, y con lo que me está contando también hay algo interesante ahí, en la parte de que ese rubro que se aumenta también nos va a dar nos va a generar un indicador nuevo, que vamos a ver también cómo se va a desarrollar y vamos a tener ya datos en los cuales nosotros podamos decir el turismo, o sea, con este incentivo, el turismo sí está aportando o se está moviendo. Vamos a tener un nuevo dato para nosotros poder ver qué se puede hacer y ver que de verdad el turismo interno fue el que ayudó también al Ecuador a salir adelante, al Así futuro. es. Sí, y definitivamente yo creo que es un sector así como, al igual que el sector agrícola, que son sectores que deben ser para mí fomentados mucho más, el sector turístico también. Y justamente la intención de esta entrevista es socializar estos beneficios que todos los ciudadanos tienen que estén dentro de este sector o que se interesen en desarrollar una actividad económica o nuevas inversiones en este sector, porque Correcto. es bastante beneficioso, inclusive también tienen acceso a devoluciones de impuestos. No todas las personas tenemos acceso a devoluciones de impuestos, dependiendo de perdón, me expresé mal, todas las personas tenemos derecho a devoluciones de impuestos, pero cada quien en sus límites, en sus parámetros. Y en este caso, las personas que desarrollan su actividad económica en el sector turístico, es bastante interesante que ellos también tienen el tema de la devolución de IVA, por ejemplo, para las personas que desarrollan y que comercializan paquetes de turismo. Entonces, todas las adquisiciones de bienes, insumos, servicios que yo adquiero para el desarrollo de mi actividad económica, que es ofrecer estos paquetes turísticos, el IVA que yo pague en todos estos bienes, insumos, materiales, servicios, me pueden devolver. Entonces, es una ventaja que debería también ser bastante socializada para que la gente, ok, si tú cumples con tu obligación,
¿por qué no vas a tener derecho a la devolución de impuestos? Eso es algo que yo creería que sí debe ser más explotado, en el sentido de que sea más comunicado, que sea más hablado. Esa parte no se habla, siempre se habla en las noticias de manera general. No, que nos van a establecer una contribución, no, que ya van a poner un nuevo impuesto, no, que ya se va a grabar un impuesto a nuevos servicios. Siempre es lo que más resuena en las noticias, pero no se Claro. habla de lo otro, de las devoluciones de impuestos como es este caso. También se incrementó, por ejemplo, devoluciones de impuestos de salida de divisas, que es el impuesto que se paga cuando uno hace pagos al exterior. Entonces, este también para las personas que están en el sector turístico, a partir del año 2018, se estableció la posibilidad de la devolución de esto para las comisiones en servicios de paquetes turísticos. Entonces, también es una ventaja de la cual no se habla mucho, pero es interesante que hoy se hable justamente porque son beneficios que nos ayudan a sobrellevar la pandemia. Claro, sí, de verdad que está súper interesante porque, como bien lo dice, ¿no? Hay muchas cosas que no salen no a la luz pública, sino que no se socializa comúnmente, porque Así todo es. tiende a veces a lo negativo. Pero bueno, Exacto. nosotros como empresa de gestión turística, lo que buscamos siempre es ver las cosas positivas que a veces por tiempo no salen, pero bueno, para eso creo que estamos nosotros, para eso están ustedes también, para que puedan comunicar esa parte que de verdad interesa a los emprendimientos, a los negocios que justamente en este tiempo han sido los primeros que los han golpeado tan tremendamente. Sí, Y definitivamente. con respecto a esto, le hago otra pregunta, abogada. Usted que está ya, está sumergida en este campo de la parte tributaria, ¿cómo usted se ha hecho un monitoreo, un sondeo acerca de los negocios en la parte tributaria? ¿Usted hubiera creído hace unos meses atrás que todo se comenzó a dar con la pandemia, que Ecuador iba a ser más golpeado con respecto a este tema, o a medida que pasaban los meses y ve ahora, Ecuador no ha sido tan golpeado como nos esperábamos? Yo creo que realmente ni el gobierno pudo medir el golpe que ha sido para nosotros el tema de la pandemia. Yo he escuchado varios expertos también hablar del tema, porque este tema es un tema muy especial, porque es un tema a nivel mundial. O sea, hoy por hoy tenemos un enemigo común, to, to, que es algo que nunca antes en la vida, por lo menos en mi vida se había dado, que de manera global tengamos un enemigo común. Entonces, todos a nivel, como digo, todos los países de alguna manera han tenido que enfrentar un gran reto. No todos, lógicamente, tienen las herramientas para poder hacerlo de la manera más eficaz. Obviamente, un ejemplo muy fácil que a mí me gusta poner, Ecuador, por ejemplo, no puede compararse a las medidas que puede tomar Estados Unidos frente a la pandemia, ¿ya? Porque no son las mismas economías. Por ejemplo, lo Correcto. primero que vimos en Estados Unidos cuando sucedió el tema del golpe económico que trae la pandemia, inyecta trillones de dólares a su presupuesto general del Estado y da apoyos económicos a ciudadanos de más de $1.000. Nosotros quisiéramos que suceda. Yo creo que aquí nadie me va a decir que no. Fuera Claro, increíble que el y eso gobierno de también es Ecuador. a todo Latinoamérica, porque está Exacto. pasando ya en otros países de Latinoamérica que también los ha golpeado muy fuerte. Así O es. sea, Y no todos tienen ese músculo fiscal para poder enfrentar de esa manera. correcto. Aquí, lamentablemente, hemos atravesado una crisis no de la pandemia, venimos atravesando una crisis de años atrás. Entonces, venir encima a sumarse todas las consecuencias que trae una pandemia, que trae una crisis que genera la emergencia sanitaria
y que no solamente te golpee económicamente, te golpee emocionalmente, físicamente, porque es algo que hay que evaluarlo de forma completa. O sea, no es, ok, sí, vamos a detenernos y lógicamente el detener nuestro motor económico detiene la economía, detiene, menoscaba nuestro bolsillo, pero también emocionalmente hemos sido golpeados. Entonces, un trabajador que está emocionalmente afectado de manera general no es productivo. Imagínense en esta situación. O sea, todos de alguna manera nos hemos visto afectados de manera productiva. Muchos proyectos seguramente se han detenido, siguen detenidos o se simplemente desvanecieron, precisamente por no haber tenido las precauciones o no tener un fondo para poder enfrentar de una manera eficiente las consecuencias económicas de esta pandemia. Pero también es importante mencionar que justamente es algo muy interesante que me gustó de alguna manera escuchar, que decían que a todos nos va a golpear la pandemia, pero que de alguna manera esto va a ser como un rebote, es decir, así como va a caer, como cae de bajada, también va a subir tal vez no de la misma, con la misma rapidez, pero va a subir. De manera diferente. Entonces, exactamente. Entonces, yo creo que es un mensaje igual que nos debe inyectar positivismo y que la única solución a esto, de manera, términos económicamente hablando, es justamente seguir trabajando, seguir creyendo en nuestros proyectos, seguir ejerciendo nuestra actividad económica, sea la que hayamos decidido ejercer. Y si, bueno, si tenemos la intención de poder iniciar un emprendimiento nuevo y siempre te ha traído el tema del turismo, creo que tributariamente hay muchos beneficios que sin dudarlo lo asesoraría. Correcto. Y justamente que cita algo muy interesante, de que es verdad, hay muchos negocios que cayeron, que fueron muy golpeados. Hay unos que tuvieron que desaparecer, incluso no solamente en los pequeños negocios, en grandes, las aerolíneas. Tenemos a Bianca, A la hoy TAM, escuchaba de la TAM. Entonces, sí, es una cosa bárbara en la cual no están involucrados ciertos sectores pequeños, sino también los grandes. Pero eh, hay que notar algo muy importante, que dice usted, ¿no? En la parte de que hay unos que cayeron rotundamente, pero asimismo va a haber un rebote en la parte de que pueden subir de una manera diferente. Y con respecto a esto, entramos en otra cosa, que se va a diversificar y van a salir nuevos proyectos, nuevos emprendimientos de una manera totalmente diferente. Y me imagino también que vamos a entrar en unas nuevas reformas, porque van a salir proyectos que antes no estaban y que ahora con el Internet de las cosas, vamos a tener que también ingresar en la parte electrónica de manera mucho más fuerte ya que en la parte física. así Con es. respecto a esto, se considera en el turismo que ha sido el más afectado. ¿Cuáles podrían ser las futuras reformas con respecto al sector turístico en la parte de tributación? Bueno, realmente yo creería que reformas como tal, no creo necesarias en general, si ya nos especificamos al sector turístico como tal. ¿Por qué? Porque como bien mencionaba, ya existen beneficios muy buenos para el sector turístico. Yo lo que creo más bien es socializarlos con más fuerza por parte del gobierno. Eso es una manera eficaz de poder enfrentar justamente las consecuencias negativas de la pandemia. Porque al no saber, lógicamente todo el mundo cree que tiene que pagar y tal vez no sea así, tal vez tengas una exoneración, tal vez tengas una devolución de impuestos que está ahí acumulada y como no lo sabes o no has tenido la debida información a la mano, entonces simplemente la has dejado ahí y nadie te lo ha dicho. Pero creo que con una debida organización
y la documentación que lógicamente todos necesitamos cuando se trata de una devolución de impuestos, pues fácilmente la puedes acceder con la debida asesoría y lógicamente con todo en orden. Pero en sí, creo que reformas para el sector turístico ya hay, lo que como decía hace un momento, que deberían ser más socializadas, más reproducidas por parte del organismo fiscal. Yo tengo un pensamiento desde que comenzó todo esto de la pandemia, y es que es verdad, la pandemia lo que hizo fue hacer un pare a todas las actividades que estaban ya en marcha. Ahora, una de las cosas que vamos a tener, bueno, vemos las cosas negativas, son que no vas a poder, no pudimos trabajar en todo lo que ya estaba en marcha. Pero lo que sí tengo claro es que todos vamos a comenzar de cero y todos vamos a correr dependiendo de cómo te equipes y cómo te prepares, va a ser de una manera, el crecimiento de una manera diferente. Ahora, es verdad, hay muchas cosas que no están socializadas, puede ser por parte del gobierno, pero yo creo que este es el momento, comenzando de cero, que firma como la de ustedes puede ser la que sea la vocera para este tipo de cosas que son muy importantes y muy valiosas. Y este tipo de espacios son los que permiten para que las personas que están involucradas en la parte del turismo tengan esa oportunidad para poder conocer. Y bueno, y ahí se va a replicar. Entonces yo creo que Sí. especialistas como ustedes son los que pueden poner esa información a la mano. Es que también hay algo interesante. La tributación nunca ha sido fácil de digerir. No, definitivamente no. Bueno, junto con mis socias tenemos bastante experiencia en el tema y tal vez para nosotros, ya teniendo tanta familiarización con el tema, se nos puede hacer más fácil de entender un tema, pero no, también estoy consciente de que cuando hay reformas nuevas, por ejemplo, en mi caso, sí es una situación densa, donde yo me tengo que sentar a ver, qué me quieren decir aquí, qué es lo nuevo, cómo lo va a afectar. Incluso en el tema de la tributación, hay fórmulas muy contables, muy matemáticas, que no todos los manejamos y que y que requieren, sí, un equipo técnico completo. No es cualquier tema, o sea, necesita ser manejado por personas con experiencia. Correcto. Este, y bueno, la experiencia que tengo yo y que junto con mis dos socias nos ha permitido poder entender a fondo el tema, pero sí creería que este tema debe ser manejado por expertos que estén especializados, porque una de las cosas muy interesantes de mi profesión, pues como usted sabe, soy abogada, es que es especializarme en tributario y porque este campo necesita especialistas, o sea, no todo abogado te va a decir, sí, yo hago tributario, no, porque es un tema muy especial que debe ser tratado por personas que conozcan del tema. Y justamente pues Fiscalegis tiene el equipo para poder ayudarlos en el caso de que necesiten la asesoría correcta. Correcto, y sí, y es un área también que constantemente está en actualización tras Sí, actualización y tras actualización. definitivamente. Sí, es verdad, sí. Y puede llegar a ser un día una cosa y al otro día otra, o tal vez le cambian una coma y ya dice otra cosa distinta. Pero precisamente por eso siempre lo mejor es asesorarse. Y nosotros pues encantados podemos ayudarlos. Correcto. Eh, Abogada, algún tema más que se me esté quedando por fuera acerca de lo que íbamos a tratar el día de hoy. No sé, ¿usted qué me indica aparte de eso? Eh, No, yo creo que tal vez eso, bueno, tal vez ahorita se me ocurrió que podría también implementarse de alguna manera, la pregunta anterior que me dijo, hablando, se me ocurrió tal vez que pueda haber más ampliación de temas de pagos de impuestos, en el caso de tener que pagar impuestos. Eh, Podría estos sectores muy afectados, como el sector turístico, como, ¿y por qué digo muy afectados? Porque justamente la suspensión de actividades
y el distanciamiento social, ya que tenemos que pasar, porque son varias fases, ¿no? Sigue afectando al sector turístico. Porque puede ser que, por ejemplo, ok, el tema del aislamiento afecte a un sector en específico, pero ya luego de haber pasado esa fase, de alguna u otra manera pueden realizar sus actividades. Pero en el campo del sector turístico, yo creo que sigue también sufriendo un impacto con la segunda fase, que es la fase del distanciamiento social, porque lógicamente hay actividades turísticas que no se van a poder retomar aunque estemos en la etapa de distanciamiento social, porque ahorita estamos viviendo, si usted me pregunta a mí, como una etapa de desconfianza, donde todo el mundo cree que cualquier persona te puede contagiar, o que si no guardas la debida precaución, que sí, es verdad, yo creo que es algo que debemos todos tomar, puedes enfermar. Entonces, todas estas actividades que implican el contacto con otra persona, sí van a demorar un tiempo en poder retomar su actividad económica como anteriormente lo hacían. Entonces, sí, el tema de los aeropuertos va a tomar también tiempo, se supone que sí, que se van a reabrir los vuelos, por ejemplo, pero la capacidad de los aviones no va a ser al 100%, entonces no va a haber una demanda o no se va a poder cumplir con una demanda como se espera en un corto tiempo. Entonces yo creería que tal vez una ampliación de facilidades de pago, por ejemplo, para este sector, que es uno de los sectores más afectados, podría también ayudar a sobrellevar la pandemia. Claro, y eso también viene a la siguiente pregunta que nace de esto, que es, hablamos del sector del aeropuerto, de los aeropuertos, que necesitarían tener un tiempo más. Y también ir pensando, ¿no? De que en el caso negativo, que no quisiéramos que pase, pero en el caso negativo, que haya otra ola en el cual nos manden nuevamente a confinamiento, eh, tendría que extenderse este tipo de facilidades, porque, o sea, puede pasar. Estamos viendo noticias Sí, que en China hubo un nuevo sí. caso de rebrote. Estamos viendo que en países de Latinoamérica, nuevamente Chile tuvo otro caso de 2.000 aproximadamente personas que estaban contagiadas. Entonces, Sí, ¿quién no dice que Ecuador tampoco no pueda llegar a pasar? Que yo no digo que no, ojalá Dios no quiera eso, pero pensar a futuro que claro. se podría dar también hacer algo con eso, con la parte tributaria. Sí, definitivamente el tema de las devoluciones de impuestos, por ejemplo, es una gran opción para mí. O sea, porque si bien es cierto, la suspensión de la actividad de las instituciones públicas también es evidente, ¿no? No todos están trabajando en la capacidad de la que deberían porque lógicamente todos nos vemos afectados con el tema del aislamiento, pero también creemos que poco a poco estas instituciones como la administración tributaria, por ejemplo, va a retomar también su ritmo. Entonces, en ese sentido, abrió una opción para poder también impulsar el tema de las devoluciones de impuestos, que sería una gran oportunidad para inyectar liquidez a cada negocio. Así Okay. es. Ujú. Miren, muy interesante. Hay muchas cosas que no sabían, o sea, no las topan en la parte del sector turístico, pero que tienen mucho que ver. Ahí estamos viendo, ahí hacen una pregunta, ¿por qué se pueden solicitar devolución de años anteriores? Hace una pregunta. Sí, sí, definitivamente sí, se pueden solicitar de años anteriores. Justamente el tema del proceso dura 90 días según la ley. Se puede solicitar la devolución, por ejemplo, en el caso de las devoluciones de IVA,
se van a poder solicitar de todos los bienes, insumos, servicios que se adquieran para el desarrollo de la actividad económica, que en este caso es el turismo. Y se tiene hasta 5 años para solicitar esa devolución. Entonces, imagínese si usted tiene su agencia de viajes, por decir un ejemplo, tiene de hace 5 años su agencia y nunca ha solicitado devolución, nunca, la tiene ahí acumulada. Y si usted ha tenido un debido orden o tiene el asesor tributario correcto, ya puede verificar la documentación, se puede verificar si existe un crédito tributario a su favor, que es justamente este valor que está ahí como sin pedir devolución, y solicitarlo. Y es una gran opción para la persona que tenga su agencia de viajes, como es el ejemplo que le he dado. Entonces, son cosas interesantes que sí se deben socializar más para que la gente conozca y tenga más opciones. Correcto, y es un respiro, ¿no? Por Imagínese tener eso supuesto. acumulado, es un Sí, respiro. sí, imagínense. Sí, justamente hay un caso muy interesante porque bueno, nosotros somos un equipo de abogadas que también está aliado con un asesor de devoluciones de impuestos. Entonces, siempre hay un caso muy interesante de una persona que creía que ya su negocio iba a cerrar, ya no tenía más opción, pero se le revisó la documentación y se verificó que tenía un crédito tributario altísimo. Y con ese crédito tributario pudo solicitar la devolución y pudo inyectar capital a su negocio y pudo salir adelante. Entonces, son situaciones que tal vez en eso no se ve fácilmente, pero son situaciones que pueden ayudar y que justamente creería que deben ser más habladas, más enseñadas, para Claro, poder, obviamente, ayudar de alguna forma con nuestra profesión a la ciudadanía. correcto. Hay otra pregunta y dice, ¿es netamente para el sector turístico lo de que Eh, habla de la de devolución? las evoluciones de IVA. Sí, hay para el sector turístico, pero también hay para exportadores, también hay para tercera edad, discapacitados, hay para varios sectores. Cada uno con sus rubros totalmente, sus parámetros. Exactamente, sus parámetros cada uno es individual y con sus parámetros y límites. Pero sí, hay para no solamente el sector turístico, sino también para otros sectores. Y el impuesto a la renta, por ejemplo, es para todas las personas que tengan un crédito a su favor, sea persona natural o sea una sociedad. Jurídico. Perfecto. Bueno, estábamos conversando con la abogada Ruby Lucero de Fiscalegis, quien es la firma especializada con respecto a la parte tributaria. Y en esta noche estamos conversando acerca de la parte tributaria en el sector turístico. Parece que llegan más preguntas. Para instituciones de salud privadas, a ver, se me fue la pregunta por aquí. A ver, vamos a ver, dice, para instituciones de salud privadas, si también aplica eso, me imagino que es la pregunta que quieren hacer aquí. De salud, Sí, de salud de privada. salud A ver, si nos se pueden refiere a repetir las... la pregunta, porque se me pierde. A ver. Dice aquí, para instituciones de salud privadas, la pregunta que sea redundante. Me imagino que también ha de ser la devolución del impuesto para De esas. devoluciones de impuestos. Sí, Sí, a ver, lo que pasa es que ese caso debería analizarse exactamente de qué se trata, pero porque las devoluciones los servicios de salud graban tarifa 0%. Es decir, yo cuando brindo mi servicio no le pongo el 12% del IVA, lo que técnicamente se llama tarifa 0%. Entonces, los servicios de salud es un servicio que es tarifa 0% o, por decirlo de una manera muy común, que no tiene IVA. Entonces, ahí uno no genera ese crédito tributario. Pero habría que analizarlo cada caso porque puede ser que tenga crédito tributario, pero en otro sector, porque puede, por ejemplo, tener otra actividad económica. Entonces son correcto. casos que deben ser analizados
personalizada, o sea, de forma personalizada para saber cuál es el caso de esa persona y decirle sí, sí tiene devolución de impuestos o no, no tiene. Pero de manera general es importante decir que los servicios de salud son tarifas 0%. Correcto, porque generalmente la parte de salud se dice que graba 0%, pero es verdad, hay que hacer un análisis para ver si es que dentro de la parte de salud tiene algo que esté grabando tarifa 12%, entonces ahí Ujú, ujú. intervendría, pero eso hay que hacer un análisis para ver exactamente cuál es el Exactamente. giro del negocio. Así es, exactamente, sí. Sí, bueno, ahí están agradeciendo por la orientación. O sea, este tema ha sido muy bueno, de verdad, porque son cosas que no se tratan y como le indicaba abogada, la parte tributaria es súper, bueno, es un poco complicada para aquellos que Sí, es muy técnica. no les gusta la parte de tributación, Sí, es que es muy técnica. E muy incluso técnica. nosotros fiscales y sí, sí tiene como una orientación de que esto es un trabajo en equipo. O sea, yo no le puedo decir como abogada, si por ejemplo de aquí a mañana viene alguien a decirme, eh, sí, abogada, ayúdeme con mi devolución de impuestos. Yo encantada la puedo asesorar, le puedo decir, ok, sí, mire, puede hacer esto, vamos a ver esto, la ley dice tal cosa, pero ya el cálculo como tal, verificar cuánto le corresponde, eso es una parte netamente técnica que requiere también su profesional en la materia. Entonces, Fiscales cuenta con el personal adecuado para poder verificar, pero justamente por ser una materia tan especial que necesita de varios profesionales para llevar un objetivo, es que justamente no todos dicen, ok, vamos a hacer esto, porque es un tema que igual requiere su debido análisis, su debido estudio, y como yo siempre digo, ok, hay obligaciones y también hay derechos, entonces hay que llevar siempre la balanza, ¿no? Así como cumples, también vas a tener tu derecho a acceder a la devolución. Abogada, una última pregunta antes de despedirnos y tiene que ver con lo siguiente. Es verdad, tenemos que incentivar y motivar a lo que educar más que todo a las personas que tienen que entrar en tributación para que todo esto no solamente me ayude, como le decía al principio, ayude al país, sino que también como marca de negocio también haga ver Sí, bien, porque tiene mucho que ver. sí, Pero por ustedes qué supuesto. recomiendan cuando se acercan hacia ustedes, qué es lo que ustedes necesitan que aquellos que van hacia ustedes a solicitar ayuda tengan ahí presente como que documentos en orden, ese tipo de cosas como para poder también que en la parte de la educación sí, decimos tienes que tributar, pero a veces hay negocios que no tienen todo en orden, que no saben que las facturas, que son cosas que parecen un poco básicas, pero son necesarias y que muchos no Por la tienen. supuesto. Sí, o sea, mi consejo para las personas que emprenden, por ejemplo, que ahorita tenemos una gran ola de personas emprendiendo, ya, y que me parece de alguna manera que son una gran esperanza para poder reactivar la economía de nuestro país, ya, Ujú. justamente es formalizando su negocio, sacando los debidos documentos de respaldo y de funcionamiento, dependiendo de la actividad económica que decidan ejercer. Todos empezamos desde pequeñitos. Yo creo que nada, o sea, por lo menos todos los emprendedores empezamos de a poco, ¿no? Como dicen, un día a la vez, pero Correcto. que ese día a la vez sea con la debida planificación, organización, porque el emprendedor bueno, yo creo que todos los que somos emprendedores lo captamos, pero yo creo que una de las grandes formas de poder dar una buena impresión al cliente es justamente la formalización de tu negocio. Entonces, si
si yo me preocupo por mi imagen como emprendedor y mi imagen como marca, la marca que yo quiera introducir al mercado, justamente es la formalización. Y qué mejor de formalizar mi negocio que estar debidamente inscrito en el RUC, por ejemplo, en el Registro Único de Contribuyentes, que es ante Como el va. Servicio de Rentas Internas. Exacto. Que ahora sí, a veces hay unas grandes colas que efectivamente a veces nos echan para atrás, porque no a todo el mundo le gusta andar haciendo trámites, es verdad. Pero también hay formas de poder hacerlo. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas tiene un app, ya que es del SRI, una aplicación, te la instalas al celular, que una vez yo estaba con incluso es tan desconocido que voy a contar esta anécdota. Estaba yo haciendo un trámite justamente en el SRI y estaba esperando mi número. Como todo el mundo sabe, pues el SRI tiene grandes colas. Pero esta persona estaba ahí, era una señora mayor realmente, y era desesperada porque lógicamente tenía una cola enorme para pedir un número, ¿ya? Y después hacer otra cola enorme para que te atiendan con tu número, porque así es realmente. Entonces yo realmente, si me pregunta a mí, yo jamás he ido a hacer la cola para tomar el número, porque conozco que el SRI tiene el app, donde uno baja el app a su celular y pide el número por la aplicación, y ya no tienes que hacer esa cola, simplemente ya esperas que en la pantalla te toque el número. Entonces, esos detalles, no todo el mundo lo conoce. Y la señora estaba totalmente desesperada porque tenía que hacer esa cola acá, tenía que hacer la cola allá. No todos, obviamente el Estado no tiene el personal suficiente como para instruir a todo el mundo. Entonces, a mí me dio tanta pena la señora que le dije, señora, mire, puede hacer esto. Y le enseñé, agradecidísima. O sea, la señora, uy, no sabía esto, muchas gracias. Porque, y no todo el mundo lo conoce. No todo el mundo sabe que eso se puede hacer, por ejemplo. ¿No? A veces la gente va, ve una cola allá y va a hacer la cola allá. De ahí ya coge. Entonces, estas cosas, sí, por ahí se las medio difunde, pero no es lo suficiente. Y ahora tenemos herramientas muy poderosas como es el Instagram, como es el Facebook, que podemos difundir información importante, positiva, que puede ayudar a la ciudadanía. Entonces, me parece que la mejor forma, para retomar un poco el tema de lo que me preguntó, del emprendedor, justamente es empezar su negocio de forma organizada, para que así, de alguna manera, él pueda también tener derecho a sus beneficios, que en este caso son las devoluciones, como un ejemplo. Entonces, si yo comienzo desde el inicio de forma organizada, no tengo por qué ahogarme en un montón de papeles que ni sé de qué me sirven o no sé para qué me servían o los perdí o no llevé el debido orden y ahora ya no sé qué hacer. Entonces, si desde un inicio empezamos bien, yo creo que todo va marchando. O sea, eso es la ley de atracción, como dicen. O sea, voy bien y voy un paso tras otro y voy caminando. Y me parece que es la mejor forma. Perfecto. Abogada, yo le agradezco mucho por el tiempo que le ha brindado a Somos EC para tratar este tema. Y bueno, vamos a coordinar para otra ocasión a ver temas interesantes y relevantes para el sector turístico. Sí, por supuesto, muy encantado. Muchísimas gracias, fiscal Legis. Le agradece a nosotros Somos EC y que sea la primera de muchas más. Muchas gracias. Entonces nos vemos en la próxima oportunidad para seguir con sobrellevando la pandemia. Muchas gracias. Okay. Tengan una buena noche. Chao.